la presencia de expertos en materia laboral, quienes discutirán sobre la implementación del capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, particularmente sobre el respeto de los derechos laborales. Cabe resaltar que en su nueva política comercial, la Unión Europea ha puesto un mayor énfasis en la implementación y monitoreo de los compromisos internacionales en materia laboral. La charla es totalmente en vivo. En caso de tener preguntas, le invitamos a hacerlo en el botón chat ubicado al lado derecho de su pantalla. Las preguntas realizadas serán contestadas al final del seminario. Hemos invitado al señor Javier Niño Pérez, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, a abrir nuestro primer día de seminarios. Javier ha trabajado en la Comisión Europea desde 1994 en temas de comercio, desarrollo y cooperación, y conoce de primera mano los temas laborales de los acuerdos. Te agradecemos de corazón que hoy nos acompañes. Tienes la palabra. María Inmaculada, muchísimas gracias a ti y a vosotros por vuestra atención y por invitarnos en un tema y discutir un tema tan importante, no solo desde el punto de vista económico, y es un poco lo que el mensaje quiere pasar, sino un poco además desde el punto de vista estratégico y de lo que son los valores y los principios que comparten Ecuador y la Unión Europea, por supuesto. Ya sabéis que la entrada en vigor del acuerdo en el 2017 fue un momento realmente clave para nuestras relaciones bilaterales, no solo en la parte comercial, insisto, sino también en la parte de cooperación, como decías tú también, María Inmaculada. El acuerdo ya ha traído beneficios económicos muy tangibles. Ha hablado nuestro embajador y buen amigo Jean-Michel Guerre de estos beneficios comerciales, de la firma del acuerdo, y ahí pues evidentemente estamos muy satisfechos de que el superávit económico que tiene Ecuador con la Unión Europea pues pueda contribuir a esta recuperación post-pandemia que presenta un desafío tanto para Ecuador como para la Unión Europea. Pero queremos seguir obviamente hablando y mejorando la relación en todos los capítulos y queríamos incidir por eso en la parte de comercio y desarrollo sostenible y también de los desafíos que evidentemente esta implementación puede plantear a Ecuador. Pero sobre todo yo lo que le quería explicar por qué para la Unión Europea es tan importante esta aplicación del artículo del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenibles. Y es importante porque a través de estos capítulos la Unión Europea y Ecuador en este caso asumimos compromisos muy firmes y vinculantes para respaldar y ampliar los convenios internacionales sobre derechos laborales y conservación del medio ambiente. Aquí hablamos, por ejemplo, de ratificar y aplicar los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, así como toda una serie de convenios medioambientales de Naciones Unidas. El capítulo, como sabéis, incluye también elementos que fomentan la adopción de prácticas sostenibles y promueven la transparencia y la participación de la sociedad civil, otro tema muy importante para nosotros. También cubre prácticas relacionadas con la responsabilidad social de las empresas, que cada vez tiene mayor relevancia, y otros temas cercanos a la sostenibilidad, por ejemplo, el etiquetado ecológico e iniciativas de comercio justo y ético. En Ecuador, en concreto, nuestro acuerdo ha contribuido a mejorar varios indicadores clave, como la reducción de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres o la informalidad laboral. Y Ecuador ha ratificado y nos congratulamos plenamente los convenios laborales fundamentales y ha adoptado la legislación nacional correspondiente. Y estas son, desde luego, insisto, excelentes noticias. Al mismo tiempo, y sin embargo, sabemos que la pandemia ha erosionado los avances obtenidos en materia de informalidad y a día de hoy en Ecuador solo 1/3 de la población activa tiene un empleo formal, mientras que los otros 2/3, como sabéis muy bien, sobreviven en empleos informales. Es por ello, lógicamente, que la reducción de la informalidad es uno de los mayores retos. Y también hay desafío en el área medioambiental. El Pacto Verde Europeo y la transformación digital, que ya estaban en el radar de la Agenda de Desarrollo Europeo, hoy están realmente en el pleno epicentro de lo que son nuestras políticas exteriores. A nivel interior también, pero hoy toca hablar de la dimensión exterior. La pérdida de la biodiversidad a gran escala, el calentamiento y la acidificación de los océanos, la contaminación por plásticos y un uso excesivo de plaguicidas nos alejan
de los compromisos globales que todos hemos asumido, tanto Ecuador como la Unión Europea, en el marco de las Naciones Unidas. En este proceso vamos a tener que transformar nuestra forma de producir, de consumir y de movernos. En fin, tendremos que reinventar nuestra relación con el medio ambiente, tanto en Europa, insisto, como en Ecuador. Y para ello, pues tenemos que trabajar juntos, particularmente con socios como Ecuador, con los que tenemos una relación privilegiada. Las tecnologías digitales desempeñan un papel clave en este sentido porque son el futuro y tienen un enorme potencial para generar crecimiento económico y empleo con un impacto medioambiental mucho menor. Por eso seminarios como este son necesarios para poder informar al público sobre los esfuerzos que realizamos tanto Ecuador como la Unión Europea. Y yo creo que el mensaje final sería, queridos amigos, que qué tipo de relación queremos y tenemos con Ecuador a través de este acuerdo. Y aquí el mensaje es doble. El primero, queremos una relación de socios que van a cooperar entre ellos, pero que quieren ser también actores a nivel global. Cuando hablamos de temas medioambientales, cuando hablamos de derechos laborales, los principios y los valores de las agendas de Ecuador y la Unión Europea son perfectamente compatibles y perfectamente complementarios para también desarrollar esta lucha a nivel global. Y ese es un tema importantísimo. Con el Ecuador nos sentimos cómodos, insisto, no solo para trabajar a nivel bilateral, sino trabajar mano a mano a nivel multilateral. Y segundo, y con este punto ya acabo, quiero que lo que esta intervención trasluzca de este seminario es que nosotros queremos una agenda que vaya más allá de la agenda comercial. Hay otros socios internacionales que desarrollan otro tipo de acuerdos que se ciñen exclusivamente a temas comerciales. Y creo que hay que decir las cosas sin ningún tipo de malentendidos. Por ejemplo, China está invirtiendo muy fuerte en América Latina, pero lo hace de otra manera completamente distinta, de una manera que se limita exclusivamente a temas comerciales. Ecuador y la Unión Europea quieren ir más allá. Para nosotros las relaciones bilaterales, para nosotros el modelo de sociedad va mucho más allá de beneficios económicos y debe incluir también temas sin duda complejos, pero importantísimos para nuestras sociedades, para conseguir sociedades digitales, justas e inclusivas. Y por eso es tan importante que nuestro acuerdo con Ecuador tenga, insisto, todas estas cuestiones relativas a desarrollo sostenible. Y con esto ya concluyo. Mayra Curada, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte. Seguro que va a ser un seminario interesantísimo. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Cedo ahora la palabra a nuestro keynote speaker de hoy, la señora Eva Sinoviec, directora de la Dirección General de Comercio, encargada del capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible y del Pacto Verde Europeo en la Comisión Europea. Eva, por favor, tienes la palabra. You're muted, I guess. We cannot hear you. Yes, we are always lost while changing this platforms. Yes, thank you very much. Disculpas y muchas gracias, estimada viceministra señora Durango, estimados panelistas, estimados moderadores, damas y caballeros conectados de manera remota a este importante evento. Me gustaría agradecer a todos por brindarme el honor de compartir el discurso de apertura de este importante evento que analiza los problemas de sostenibilidad en la relación comercial bilateral entre Ecuador y la Unión Europea. Otros oradores que me han precedido ya han ilustrado la importancia de nuestro acuerdo comercial y los beneficios en términos de oportunidades comerciales. Gracias a este acuerdo que aportan al crecimiento y a la creación de empleo. Permítanme dar un paso hacia atrás ahora y primeramente brindarles una visión general amplia del debate en curso relacionado con el comercio y la política de desarrollo sostenible desde la perspectiva de la Unión Europea. Y luego hablaré más sobre los detalles de nuestro acuerdo comercial bilateral para hacer algunos comentarios sobre los elementos de sostenibilidad. Mi colega, el señor Per Schlegelmich, ya mencionó en su discurso de apertura que la política comercial de la Unión Europea, establecida en la comunicación política comercial abierta, sostenible y asertiva, presta mucha atención a los aspectos de sostenibilidad. En términos más concretos, esto se traduce tanto en elevar
el nivel de ambiciones en las negociaciones de los nuevos acuerdos y de manera muy importante en aplicar y que la aplicación esté en el centro de la implementación de los acuerdos. Uno de los indicadores más evidentes del cambio es el establecimiento del año pasado del cargo del director de aplicación del comercio en la Comisión Europea, quien tiene la tarea de monitorear de manera activa y hacer cumplir la política comercial, inclusive todos los temas climáticos, ambientales y laborales. En el 2020 también presentamos el punto de entrada único que permite a las partes interesadas, incluyendo a la sociedad civil y sus representantes, a presentar quejas de no cumplimiento de los compromisos de nuestro acuerdo, incluyendo los temas de desarrollo sostenible, así como en nuestros acuerdos comerciales unilaterales en un esquema general de preferencias. Este enfoque ocurre ya que las partes de esas comerciales y la sociedad civil y sus representantes de la Unión Europea han solicitado desde nuestra parte que se apoye a la política comercial sobre la base de su uso y estén equipados para poder abordar temas de cambio climático, leyes de biodiversidad, de la violación de distintos derechos, así como las libertades civiles. Así que en respuesta a este llamado, también nos encontramos en el proceso de revisar nuestro enfoque al comercio y del desarrollo y al desarrollo sostenible en nuestro acuerdo comercial. Sin duda, estamos convencidos de que nuestros acuerdos bilaterales ya han entregado resultados positivos en términos de sostenibilidad. Permítanme comenzar brindando ejemplos de la implementación que nos han llevado al establecimiento de mecanismos de la sociedad civil y distintas plataformas para el diálogo y el monitoreo de nuestro acuerdo bilateral. Nuestros acuerdos incluyen compromisos de implementación efectiva de acuerdos ambientales y comerciales implementados por las partes, como CITES y la Convención sobre Biodiversidad. Hay otras herramientas también. La Unión Europea también ha comenzado a introducir compromisos relativos al Acuerdo de París como un elemento esencial de los tratados de libre comercio. Y nuestros tratados de libre comercio exigen el respeto de los principios fundamentales de la OIT, comprometen a las partes a ratificar e implementar de forma eficaz todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estas disposiciones no son puramente aspiracionales, debido a que ya tenemos ejemplos de cómo las hemos abordado. En la disputa sobre normas laborales con Corea del Sur a fines del año pasado, antes del informe del panel, que es un panel de arbitraje para los capítulos de desarrollo sostenible, el gobierno y el Parlamento de Corea del Sur avanzaron en la ratificación de 3 de los 4 convenios fundamentales de la OIT pendientes y también aprobaron reformas sobre la libertad de asociación. Conjuntamente a Corea del Sur, actualmente estamos inmersos en un proceso de revisión de la implementación de dichas reformas. Como pueden ver, mientras establecemos objetivos ambiciosos para la sostenibilidad en el comercio, utilizamos el TLC como una plataforma para el compromiso en una lógica de asociación. Consideramos que el compromiso con nuestros socios
es esencial para construir una agenda comercial abierta y sostenible, y las conclusiones y recomendaciones del panel de expertos con Corea del Sur confirman la validez de nuestro enfoque. Adicionalmente, hemos decidido aumentar aún más la ambición de nuestro enfoque. Nuestros acuerdos, actualmente estamos llevando a cabo una revisión de nuestro documento estratégico para el comercio y el desarrollo sostenible adoptado en el 2018. Y nuestro proceso de revisión está guiado por preguntas clave tales como: ¿qué acciones se justifican en la política comercial y qué se puede hacer de mejor manera por otros medios? La segunda pregunta que hacemos, entre otras, es: ¿cómo pueden los acuerdos comerciales lograr tanto resultados de sostenibilidad como sus objetivos encaminados a beneficios económicos? Hemos lanzado la consulta popular, la consulta pública en julio. Y adicionalmente estamos realizando un estudio comparativo de manera paralela para entender qué están haciendo nuestros socios principales en torno a las disposiciones de los tratados comerciales, así como la manera en la que los implementan y los aplican. Estos se convertirán en mejores prácticas que más adelante podremos utilizar en el resultado final de la revisión del Tratado de Libre Comercio. La entrega de estos resultados se espera compartir en el primer semestre del 2022 y que estamos a tiempo para hacer una entrega oportuna. Hasta aquí he esbozado lo que estamos haciendo en el ámbito de la política comercial, pero deben saber también que la Comisión está trabajando en otras medidas, tanto sectoriales como horizontales, que contribuirán a elevar los estándares, todas las cadenas de suministro y en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto servirá para transformar a la Unión Europea en una economía sostenible y moderna que nos permita alcanzar el modelo de crecimiento definido por el Pacto Verde Europeo, elevando los estándares a lo largo de todas las cadenas de suministro. Mencionaré brevemente dos de estas iniciativas. En cuanto a las medidas horizontales, la Comisión está trabajando en una propuesta de gobierno corporativo sostenible que busca establecer requisitos obligatorios de diligencia debida para las empresas europeas para que puedan identificar, prevenir y mitigar los riesgos de daños a los derechos humanos, al medio ambiente y a la sociedad en sus cadenas de suministro. En este contexto, estaremos especial atención a abordar eficazmente la cuestión del trabajo forzoso. En cuanto a las medidas específicas del sector, permítanme mencionar aquí la nueva legislación en preparación para legislación sobre deforestación, que se centrará en la sostenibilidad de las cadenas de suministro de productos básicos asociados con la deforestación global y la degradación forestal. El objetivo de esta iniciativa es frenar la deforestación y la degradación forestal provocada por el consumo y la producción de la Unión Europea de una serie de productos básicos y sus derivados. Consideramos que solamente una deforestación libre y legal, de acuerdo con las leyes del país de origen, estén permitidos en el mercado europeo. Para lograr este objetivo, la Comisión tiene la intención de proponer reglas de diligencia debida obligatorias para las empresas. Brindaremos apoyo a las empresas a identificar qué países tienen un mayor riesgo de deforestación y degradación forestal
Y también miraremos medidas de facilitación comercial y herramientas de cooperación con otros países en este tema. Para completar la visión de sostenibilidad y las iniciativas lanzadas por la Comisión actual, existe un compromiso fuerte para tener el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. La Comisión ya ha adoptado acción no legislativa, publicó en julio de este año y una guía no vinculante sobre diligencia debida para apoyar a las compañías europeas a identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro. La Comisión también está trabajando en la posibilidad de introducir una prohibición de la venta de bienes si se producen bajo el formato de trabajo forzoso. Como pueden observar, se pone un énfasis muy importante de sostenibilidad que abarca una amplia gama de políticas de la Unión Europea y este es un periodo intenso y creativo de trabajo legislativo. Permítanme concluir refiriéndome a la implementación de las disposiciones de sostenibilidad en nuestro acuerdo comercial bilateral con Ecuador. Para empezar, permítanme elogiar a Ecuador por los importantes esfuerzos y avances en la implementación del título de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial Ecuador, Colombia y Perú. Durante nuestras reuniones anuales del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible, realizamos intercambios y hablamos en detalle sobre la implementación de las disposiciones. No tomamos estos temas por sentado y estamos impresionados de manera particular por la manera en la que Ecuador se ha unido al acuerdo en 2017 y se ha puesto al día con la implementación. Otra área de participación positiva está vinculada a la creación del Consejo Consultivo Interno como el foro ad hoc para consultar a la sociedad sobre temas relacionados con la implementación de los compromisos del comercio y desarrollo sostenible. Estos sin duda son hitos importantes para garantizar la transparencia y la inclusión en el proceso de implementación. En este sentido, los invitamos a estar particularmente atentos y asegurarse de que los mecanismos consultivos sigan siendo ampliamente representativos y equilibrados en su composición. Acercándome al final de mi intervención, permítanme volver al título de este seminario y abordar rápidamente los desafíos. Sabemos que en 2019 la OIT presentó una serie de observaciones, presentaban preocupaciones sobre la implementación efectiva de la Convención 87 sobre libertad de asociación y el derecho a organizarse. En cuanto a la libertad de asociación, de manera particular su aplicación en el sector privado. En nuestra lógica de asociación y compromiso, alentamos fuertemente a las autoridades de Ecuador a continuar trabajando con la Organización Internacional del Trabajo para abordar estos desafíos. Y tendremos ocasión de revisar el estado, la situación en nuestro siguiente Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención y les deseo una discusión muy productiva e inspiradora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Continuamos con nuestro panel de expertos en la materia, para lo cual Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, será la moderadora de las discusiones en este importantísimo tema. Ana Patricia. Muchísimas gracias, María Inmaculada. Thank you very much, Eva, for your keynote speech. Muchas gracias, Eva, por su discurso. Tengo el honor de moderar.
Vamos primero con las reglas y antes de abrir solo unas breves palabras recogiendo lo que hemos escuchado esta mañana, tanto del señor embajador como de representantes, conversando desde Bruselas y desde el Ecuador. Y si ustedes notaron en todas sus aperturas, lo primero que mencionaron es el tema de desarrollo sostenible. Antes de mencionar las cifras de incremento de las exportaciones del Ecuador y la balanza comercial, el tema de este capítulo de desarrollo sostenible estuvo en el centro de sus discursos, así que para mí es un honor arrancar con este primer webinario justamente en este tema del capítulo de comercio y desarrollo sostenible, con un enfoque particular en el tema de trabajo y derechos laborales. Así que vamos entonces con eso a las reglas de juego, con nuestras excelentes 3 panelistas. Vamos a tener 3 momentos. En un primer momento, cada una va a tener 10 minutos, justamente conversando sobre los desafíos que se tiene para mejorar estos estándares en temas laborales. Después voy a tener el privilegio de la moderación para realizar unas preguntas breves a cada una de ellas. Y al final, una sección donde todos y todas ustedes pueden también compartir sus preguntas vía chat, que nosotros vamos a recopilar y también formularlas a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sin más, voy a empezar a presentarlas brevemente porque tenemos un panel de lujo que combina además los hacedores de política pública con la representante, la viceministra Durango por parte del Ministerio de Trabajo. Vamos a escuchar la perspectiva internacional desde la OIT y también tener datos específicos sobre la evaluación que se hizo ya de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, específicamente en el Ecuador. Entonces, vamos a empezar con Magdalena Ruda. Ella es investigadora asociada de la consultora alemana BKP, que justamente entre sus principales responsabilidades ha estado hacer el análisis de los impactos sociales del acuerdo comercial de la Unión Europea con el Ecuador, incluyendo estos impactos en puestos de trabajo, condiciones y normas laborales. Después, como les mencionaba ya, la señora viceministra Paulina Durán va a hacer su presentación. Ella tiene amplia experiencia en las áreas de negociación, financiamiento y contratación pública. Fue presidenta de la Federación de Cámaras del Ecuador, FECABE, y de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Y esta primera ronda la terminaremos con María Laura Fino, especialista de la OIT. Ella promueve la ratificación y el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo de los países andinos con la OIT, es decir, las 3 tienen amplia experiencia y datos específicos del Ecuador para tener una conversación muy actualizada sobre los retos que enfrentamos. Así que vamos a empezar entonces con los primeros 10 minutos. Por favor, para nuestra primera panelista. No sé si tenemos ya listo. Thank you very much, Ana Patricia. I will continue with my camera off because of quality of my connection, but I hope that Me disculpo no poder encender mi cámara por la calidad de mi conexión. Espero que me escuchen bien. Permítanme comenzar, estimada viceministra, señora Durango, estimados panelistas, damas y caballeros. Me gustaría agradecerles por brindarme la oportunidad de hablar en este importante seminario. Como Ana Patricia lo ha mencionado, represento un consorcio de consultoría europea que hacen la evaluación ex post del acuerdo comercial entre Ecuador, Colombia, Perú y la Unión Europea. Nuestra práctica al evaluar los impactos del acuerdo comercial pasado 5 años de su entrada en vigencia. En mi presentación me enfocaré en los hallazgos, como ha mencionado Ana Patricia, de aspectos sociales, especialmente en lo alcanzado por Ecuador y los desafíos en la implementación del capítulo Ecuador del acuerdo. Mi presentación estará guiada por 4 pilares de la agenda de la OIT y las disposiciones del capítulo de comercio y desarrollo sostenible. El primer pilar de la agenda habla de la creación de empleo y la promoción. Nuestro análisis sugiere en este contexto que varios sectores de la economía ecuatoriana, por ejemplo, frutas y verduras, pesca, productos alimenticios, se han beneficiado de las exportaciones de la Unión Europea. Gracias a esto se han creado empleos, por ejemplo, en la agricultura, en áreas rurales,
donde los niveles de pobreza solían ser más altos que en otras regiones del país. Esto significa que el acuerdo comercial ha contribuido a la creación de empleos y a la reducción de la pobreza. Sin embargo, los datos disponibles también sugieren que al menos parte de los empleos en los sectores exportadores, por ejemplo, en el sector del banano, son de baja calidad. Significa, por ejemplo, que algunos trabajadores no tienen contratos por escrito y que otros no reciben salarios suficientes considerados en la legislación y otros tienen que trabajar alrededor de 10 horas al día, mientras que el Código Laboral prevé solamente 8 horas al día y también que otras personas no están cubiertas por el esquema de la seguridad social. Estos ejemplos representan un desafío para el Estado, la inspección de empleo, para asegurar que las compañías cumplen con la legislación existente para que se respeten los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. En este contexto, el capítulo del comercio y desarrollo sostenible tiene como objetivo el fortalecer el cumplimiento con la legislación laboral de cada parte y las partes se comprometen también a poner en efecto sus leyes domésticas. El cumplimiento y la aplicación siguen siendo de gran importancia en las relaciones comerciales con la Unión Europea, como hemos escuchado de nuestra oradora principal el día de hoy. La Unión Europea apoya a las partes en ofrecer apoyo a través de un proyecto implementado a través de la OIT para fortalecer la inspección laboral en agricultura, en áreas rurales, en salud y en seguridad del trabajo. Por lo tanto, el gobierno del Ecuador y los servicios relevantes como la inspección laboral puede beneficiarse de este proyecto para mejorar la manera en la que se realizan las inspecciones y también para asegurar su cumplimiento. Para continuar, el segundo pilar de esta agenda de trabajo decente se enfoca en garantizar el derecho al trabajo. En este capítulo, las partes se comprometen a promover e implementar de manera efectiva en sus leyes y práctica los estándares de trabajo centrales de la OIT, que incluyen la promoción de la libertad de asociación, de negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil, de trabajo forzoso y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Me voy a enfocar en el trabajo infantil como ejemplo. Los derechos de niños y adolescentes están protegidos por la legislación ecuatoriana y el trabajo peligroso está prohibido para personas menores de 18 años. Sin embargo, la incidencia de trabajo infantil se ha presentado en los sectores agrícolas e industriales. Nuestro análisis sugiere que el gobierno y la inspección laboral, apoyada por la Unión Europea, han tomado pasos importantes para reducir y eliminar el trabajo infantil. Esto incluye, por ejemplo, campañas de concienciación, el apoyo a padres de niños trabajadores para apoyar la asistencia a la escuela, para que los niños estén libres de los riesgos del trabajo infantil. Promovemos la cooperación con el sector privado, con los sindicatos, las autoridades locales, promoviendo prácticas de responsabilidad social corporativa. Nos enfocamos en actividades que han tenido lugar en sectores que incluyen las flores, el banano, el aceite de palma, pesca y otros. Los datos disponibles sugieren que el número de niños involucrados en trabajo infantil se ha reducido y que el acuerdo puede haber sido contribuido a que esto ocurra. Sin embargo, seguimos enfrentando desafíos para reducir el trabajo infantil, pero también para estimar su escala actual. En este contexto puedo decir que, en mi entendimiento, una encuesta nacional se ha llevado a cabo para identificar la situación del trabajo infantil en Ecuador en el 2012. Ya han pasado más de años y se necesita datos más recientes. En mi análisis he enfrentado una situación de falta de datos recientes y detallados relativos a aspectos sociales. Por ejemplo,
datos específicos por género, sector o grupo de trabajadores, por ejemplo, migrantes, población indígena o personas con discapacidad. Esto significa que existe una dificultad para estimar la escala del problema. Por lo tanto, existe una necesidad para recopilar datos detallados, parte del Estado, el sector académico y asociaciones del sector. Para continuar, el tercer pilar de la Agenda de Trabajo Decente habla sobre la promoción del diálogo social. Para la discusión del día de hoy, hablaré más allá del diálogo entre el gobierno, empleados y trabajadores, y hablaré de manera más amplia del diálogo con la sociedad civil. En este contexto, puedo decir que en este capítulo considera que cada parte debe consultar o crear un nuevo grupo para trabajar en la implementación de este capítulo. Dicho grupo debe tener una composición equilibrada, usualmente incluye a representantes del sector privado, de los sindicatos, ONGs y otros. Durante mi proyecto he podido entrevistar a representantes del gobierno de Ecuador y también al grupo creado que se llama el Consejo Consultivo Doméstico, y debo decir que fue muy impresionante escuchar cómo el proceso de consulta inclusiva se llevó a cabo en este grupo, y de manera similar fue muy importante hablar sobre su equilibrio, composición diversa y la manera en la que trabajan. Dicho esto, el grupo se ha beneficiado de construcción de capacidades, por ejemplo, teniendo una secretaría técnica que apoya su trabajo, o al tener apoyo en investigación de comercio y desarrollo sostenible. Lastimosamente, el año pasado, el grupo de comercio salió de DCC expresando su preocupación de la falta de progreso en el diálogo con el gobierno para abordar los temas llevados por la sociedad civil, sus quejas relativas a la situación del establecimiento de sindicatos y la mejora en condiciones laborales. Y esto demuestra la necesidad de un diálogo entre el gobierno, empleados, sindicatos, que pueda facilitar el retorno al consejo consultivo y también abrir la vía para seguir hablando de la manera en que tratamos estos temas. I would like to say that the fourth pillar of the Decent Work Agenda is about extending social protection. As mentioned before, the Constitution and other parts of legislation. Como ya mencionamos, partes de la legislación en Ecuador imponen una necesidad sobre el empleador para pagar aportes a la seguridad social por sus trabajadores, y por lo tanto extiende la protección social, y esto está relacionado con asegurar el cumplimiento con las leyes existentes. Sin embargo, esto también apunta a un desafío más amplio para realmente pasar de una economía informal a una formal. En este contexto, este capítulo de CDS incluye un compromiso de las partes para buscar asegurar que sus leyes y políticas proporcionen altos niveles de protección laboral. Las partes también se comprometen a cooperar en asuntos relacionados con comercio y trabajo decente, que incluye la protección social. Nuestro análisis y los datos disponibles también sugieren que el nivel de empleo informal ha bajado en Ecuador como resultado de los desarrollos macroeconómicos y las acciones tomadas por las autoridades. A la vez, el porcentaje de trabajadores cubiertos por este esquema de protección social ha incrementado. Por lo tanto, sí ha habido progreso, y el acuerdo comercial con la Unión Europea también pudo haber contribuido a esta tendencia con la creación de trabajos formales, por ejemplo, en el sector atunero u otros sectores. Solo tienes que ver el tema del tiempo, por favor. Ya casi acabo. Estoy en la última frase. Gracias. Entonces, además, en cooperación con el ILEJO, Ecuador también ha implementado un proyecto con fondos de la Unión Europea para fortalecer la protección social de los trabajadores en caso de desempleo. Esto es un
Esto aquí hablamos del avance y de los desafíos en cuanto al capítulo de desarrollo sostenible. Gracias por su atención. Magdalena, y aquí vemos, ella nos habló de los 4 pilares de los estándares de la OIT y cómo esos han progresado, ¿no? En los retos que persisten y su posible relación con el acuerdo comercial. No voy a repasar todos ellos, pero incluyen la creación de trabajo, la garantía de los derechos humanos, derechos laborales en el trabajo en los estándares de la OIT, la importancia del diálogo social y diálogo con la sociedad civil, y el último punto, la ampliación de la protección social. Ahí, viceministra Durango nos deja muchos temas para reaccionar, varios mejoras en el Ecuador, pero definitivamente también enormes retos. Así que le doy paso a sus 10 minutos para que nos cuente justamente qué está haciendo el Ecuador en estas dimensiones y en otras más. Adelante. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Es realmente un honor y un gusto estar aquí en esta Expo Europa virtual. Ahora desde este importante y realmente formidable reto profesional de el Viceministerio de Trabajo. Tuve la suerte de participar en la primera Expo Europa como presidenta de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador y de la Cámara de Franco-Ecuatoriana. Así que, y compartí, y es muy importante decirlo, hace una semana, la posición del Ecuador con la OIT, que es una posición que está muy de cerca con los estándares de la Unión Europea. Yo quiero ratificar aquí lo que expuse en Ginebra. Estuve reunida con María Laura Inmaculada también, y toda la delegación lo saben. La política pública del Ecuador está orientada a sostener el trabajo decente y hacer del objetivo del desarrollo sostenible el pilar en el que nosotros diseñemos nuestros movimientos en la política pública del derecho laboral. Y creo que ese es un cambio fundamental para ser dicho y para ser compartido y, por supuesto, para ser mejorado y analizado. Pero voy a referirme a varios de los aspectos que han sido tratados aquí. Y tal vez por mis temas optimistas y por ser el gobierno del encuentro, voy a hacer énfasis en 3. El primero es el resultado positivo que ha tenido el Ecuador en la disminución de los estándares y de las mediciones sobre el trabajo infantil. Y ese no es un esfuerzo menor. Es del 5º año consecutivo, solo 6 países, y creo que también es importante rescatar que de los países 6, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, resulta que el cumplimiento del Tratado Multipartes con la Unión Europea ha sido un factor determinante para bajar los índices de empleo infantil y, por lo tanto, mejorar los índices de cumplimiento del Tratado de la Unión Europea. Y nosotros acabamos de recibir hace pocas semanas también la carta del Departamento de Trabajo del US DOL de Estados Unidos, que confirma estos esfuerzos constantes que hace el Ecuador en mantener y desechar esta forma de trabajo infantil, lo que nos compromete de mejor manera y lo que además nos obliga a saber cuáles serán los índices en los que tenemos que mejorar en los próximos años. El acompañamiento que ustedes desde el punto de vista técnico, y aprecio muchísimo la presentación que han hecho Eva y Magdalena, porque nos dan datos interesantes que tienen que ser analizados en la adopción de estas políticas públicas, como mencionaba. Y creo que lo del trabajo infantil no es menor, porque está estrictamente relacionado con el comercio. Y efectivamente hemos escuchado, tanto en la inauguración como en este primer panel, que los índices de comercio entre Ecuador y la Unión Europea han aumentado considerablemente a partir de la suscripción del acuerdo. Y van a ser casi 5 años de su implementación, y creo que los resultados son altamente gratificantes. ¿Qué hemos hecho para mejorarlo? Yo creo que voy a ligar esta exposición sobre el trabajo infantil con el tema de las inspecciones laborales, que fue una pregunta específica recibida para la preparación de este panel. Y quiero ser muy enfáticos en decir que con las limitaciones de recursos que tiene sin duda el Estado ecuatoriano, y particularmente
el Ministerio de Trabajo, pero no solo recursos tecnológicos o de infraestructura, sino también recurso humano. Y yo voy a poner en este panel un dato que expuse ya en Ginebra, en la honrosa reunión que tuve con el director general de la OIT, el señor Guy Ryder, y con la delegación de normas en la que estuvo María Laura. La Inspección de Trabajo del Ecuador cuenta con 137 inspectores a nivel nacional. Y creo que este escaso número de inspectores nos obliga a repensar nuestros roles hacia cómo mejorarlo. Y el Ministerio de Trabajo lo ha hecho con sus recursos con los que cuenta. Y tengo que decir que en lo que va del año 2021, factando ya tabular el último trimestre, se ha mejorado el índice considerablemente. En todo el año 2020, con pandemia incluido, el Ministerio de Trabajo no dejó de trabajar ni un solo día. Recibió las denuncias que no fueron fáciles de manejar sobre las desvinculaciones laborales en pandemia. Más de 18,400 denuncias fueron tramitadas. Y las inspecciones laborales que mencionaba en el año 2021 han superado ya las del 2020 sin contabilizar el último trimestre. Estamos en alrededor de 10,420 inspecciones focalizadas realizadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hemos hecho para mejorarla en este gobierno del encuentro? Quiero decirles que desde julio de este año, desde el 16 de julio de este año, está vigente el Decreto Ejecutivo 123, que obliga al Ministerio de Trabajo a implementar normas y políticas de facilitación laboral. Una de las principales acciones fue efectivamente emitir el acuerdo del visto bueno, que busca descongestionar, haciéndole más fácil a la Inspección de Trabajo para resolver únicamente el aviso con que el empleador o el trabajador da a su otra parte la terminación de un contrato de trabajo por causa justificada. El Ecuador es de los pocos países en el mundo que tiene que tramitar un despido con causas justificadas frente a la Inspección del Trabajo. Y eso es una carga laboral muy importante para los inspectores que en algún momento impide realizar el control de la inspección a los términos que mencionaba Magdalena. Por ejemplo, saber que se cumplen 8 horas diarias de trabajo. Saber que los trabajadores están afiliados a la seguridad social. Saber que los trabajadores tienen un contrato escrito, aunque yo aquí debo hacer una precisión, la legislación laboral ecuatoriana interna permite tener contratos verbales de trabajo. Entonces, ellos no son ilegales en la legislación de este país y están permitidos, aunque es deseable que hayan contratos de trabajo por escrito para seguridad de las dos partes. Y el otro tema que quisiera también referirme es el tema del aspecto del diálogo social. Es coincidente que todos los detalles de los intercambios que tenemos en este panel fueran abordados de manera específica en nuestras reuniones que hemos tenido tanto con la Unión Europea como con la OIT, que ahora evidenciamos gratamente, trabajan muy de cerca en los temas del cumplimiento del desarrollo del ODS número 8. Porque este capítulo también está siendo analizado, como lo decía nuestro amigo el ministro Julio José Prado esta mañana, en todos los otros nuevos acuerdos comerciales que el Ecuador busca. Porque nosotros como gobierno del encuentro queremos mejorar las relaciones laborales y estamos tratando, como todos ustedes saben, la ley de creación de oportunidades, que como ha sido expresado por el presidente, será remitida a la Asamblea Nacional. Al final del mes de noviembre de este año será remitida primero la ley de impuestos y fiscal y luego también la ley de inversiones. Consideramos a estos 3 pilares como básicos para salir de la crisis de pandemia. E invitamos aquí a todos los panelistas, a todos los participantes,
a todas las empresas que han sido parte de esta Expo Europa a unirse en la cruzada del diálogo social, del intercambio. No puede ser que las fuerzas políticas del Ecuador no traten las leyes y no traten las normas. El Código de Trabajo en nuestro país está vigente desde el año 1938 y es evidente que no está dando y no ha dado los resultados esperados porque los índices de desempleo, de subempleo y de informalidad en nuestro país solo crecen. Voy a referirme a nosotras las mujeres, porque es grato estar en un panel en donde todos, incluida nuestra querida moderadora, somos mujeres. Y esa, tristemente, pero al mismo tiempo como una misión, nos obliga a cambiar las realidades. Solo 2 de cada 10 mujeres en el Ecuador de la población económicamente activa tienen acceso a trabajo formal. Y 1 de cada 10 jóvenes tienen acceso a trabajo formal. Por lo tanto, si nosotros no vamos hacia temas estructurales, mucho no tendremos que inspeccionar o mucho no tendremos que controlar, porque cada vez hay menos trabajo en el Ecuador. Nuestro compromiso es doble. Por un lado, la generación del empleo como el tema más importante en la agenda de política pública, pero por otro, nuestro compromiso al cumplimiento irrestricto de los derechos laborales, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Y para ello es muy importante el diálogo social y tengo también que comunicarles qué es lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo en este aspecto. Durante los primeros meses de gestión tuvimos más de 67 reuniones con representantes del sector privado, de las asociaciones y cámaras de la producción, de los sectores laborales y de los sectores sindicales. Hace pocas semanas ya dimos por constituido el Consejo Nacional de Empleo y Salarios, que tiene a 4 representantes del sector empleador y a 4 representantes del sector trabajador, que en los próximos meses discutiremos temas tan importantes como el salario mínimo vital. Los diálogos que tienen que ser permanentes, hemos pedido el apoyo específico para que la OIT, e invitamos también aquí a que la Unión Europea nos acompañe con estas asistencias técnicas que nos permitan fortalecernos para que estos diálogos sean efectivos, para que estos diálogos sean fructíferos, para que sean diálogos preparados y para que encontremos en esta herramienta los acuerdos que tanta falta nos hacen a un Ecuador fragmentado y a un Ecuador que no encuentra esta herramienta para tratar los problemas acuciantes de nuestro entorno, que son efectivamente los problemas laborales. Y me quiero también referir al tema del cumplimiento y vigencia de otras herramientas que hemos implementado en el Ministerio de Trabajo, herramientas tecnológicas. Señora viceministra, vamos a tener una ronda después también para las respuestas, si quiere complementarlas ahí para lograr alcanzar los 10 minutos de cada uno. Ok, simplemente quisiera, no sé si ya cumplí los 10 minutos o tengo... Sí, pero adelante cerrando. Sí. Okay, solo para terminar, quisiera decir que se han implementado herramientas tecnológicas en las plataformas del Ministerio del Trabajo. Hay un chat que se llama Matilda sobre denuncias que pueden presentar los distintos trabajadores y estamos pues prestos para seguir trabajando en los desafíos del derecho laboral y su implementación en el marco del acuerdo suscrito con la Unión Europea. Muchísimas gracias por el tiempo y la invitación a participar en este importante panel. Muchísimas gracias, señora viceministra. Y hay algunas preguntas que surgirán y que esperamos usted tenga la oportunidad de responder. En los 3 puntos que se ha concentrado la viceministra se encuentran en el trabajo infantil y son los 3 puntos también que se destacaron en varias intervenciones anteriores, el tema de inspecciones laborales y ahora con este último punto, cómo se han imprimido herramientas tecnológicas para mejorar este enforcement que se lo mencionó también en el discurso de apertura de este webinar, y el diálogo social, que además se vuelve aún más relevante ahora que, como bien se mencionaba, se está por
reingresar la ley en términos laborales en el mes de noviembre. Así que estos se vuelven fundamentales para un procesamiento adecuado y discusión adecuado de esta ley. Regresaremos entonces con algunas preguntas y por ahora vamos a ver entonces la perspectiva desde la OIT, así que María Laura, voy a hacer lo mismo que con nuestras otras panelistas, un minuto antes de que se cumplan tus 10 minutos voy a tener que interrumpir. Adelante. Muchas gracias a Ana Patricia, distinguida viceministra, señora Durango, distinguidas panelistas, buenos días. Y buenos días también a quienes participan a la Expo Europa y a quienes han trabajado y están trabajando entre bastidores para que la feria virtual sea exitosa. Es un gran placer estar con ustedes hoy y muchas gracias a la Unión Europea y a las cámaras europeas en Ecuador por la invitación. No sorprende que cada vez es más frecuente que se incluyan cláusulas laborales en los acuerdos comerciales con la finalidad efectivamente de crear mecanismos para distribuir los beneficios económicos y sociales del comercio. La apertura de los mercados a los flujos internacionales de comercio e inversión ha llevado en efecto a millones de trabajadores a integrarse en la economía mundial, lo cual ha reducido el precio de las mercancías importadas y ha aumentado las oportunidades de empleo. Paralelamente, las desigualdades de los ingresos y el aumento de la economía informal parecen indicar que se están dejando atrás a algunos grupos. Entonces, en mi presentación abarcaré tres temas principales. Primero, justamente la evolución de las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y un enfoque en el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú. Segundo, el papel del sector trabajador y el sector empleador en la negociación y la aplicación justamente de las disposiciones laborales. Y finalmente, el rol de la OIT. Bueno, ¿qué dicen las cláusulas laborales? La primera cláusula vinculante en un acuerdo comercial data de 1994 y hoy existen más de 70 acuerdos comerciales con cláusulas de esta índole, en los cuales participan más de 130 economías. Entonces, desde 1994, el contenido normativo, las repercusiones jurídicas y el alcance de estas disposiciones han evolucionado y los acuerdos ponen ahora más énfasis en la participación de todas las partes interesadas y en las actividades de ejecución y de implementación. Y a este cambio se refería la directora Sinovic en su intervención. Ahora, la gran mayoría de los acuerdos que incluyen cláusulas laborales incluyen las partes en estos acuerdos se comprometen a no rebajar las normas de trabajo ni a apartarse de la legislación laboral para mejorar su posición competitiva y también asegurarse que las leyes nacionales en materia de trabajo se apliquen efectivamente y sean acordes con ciertos derechos y principios laborales. Y ahí, pues, el rol de la OIT, ¿no? Y de las normas de la OIT, porque en este sentido, con respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por un lado, Colombia, Ecuador y Perú por otro lado, las partes se comprometen con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y prácticas y en todo el territorio nacional de las normas fundamentales que están contenidas en los convenios fundamentales de la OIT. Bueno, estos convenios a los cuales nos hemos referido, se han referido quien me habló antes de mí, se refieren a 4 elementos y principios y derechos fundamentales. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, al cual se refería también la directora Sinovic, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, y, tal y como lo mencionaba la viceministra, la abolición efectiva del trabajo infantil. Ahora,
Además de estas disposiciones que se refieren a las normas internacionales del trabajo, un número creciente de acuerdos comerciales con cláusulas laborales también se refiere a actividades de cooperación para contribuir a la aplicación efectiva de dichas cláusulas. Y este es el caso nuevamente del acuerdo de comercio, que prevé actividades para la cooperación en el comercio y el desarrollo sostenible. Y a este respecto, me complace comentarle que la OIT ha sido involucrada en otros países, incluso en la región, en las actividades de cooperación que pueden tomar formas de proyecto de cooperación para el desarrollo, programa de asistencia técnica, proyectos conjuntos de investigación, actividades de desarrollo de la capacidad, intercambio de informaciones y mejores prácticas sobre justamente los temas laborales. Ahora, ¿cuál es el papel del sector trabajador y del sector empleador en la negociación y aplicación de las cláusulas laborales? Bueno, aunque los acuerdos comerciales se celebran entre los estados, las partes interesadas, como los interlocutores sociales, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, suelen participar tanto en los procesos de negociación que en la aplicación de dichos acuerdos. Entonces, a lo largo del tiempo, los acuerdos comerciales han ido incorporando referencias al papel de los interlocutores sociales y las experiencias pasadas han puesto de relieve la importancia de la participación en la promoción de los derechos laborales en general y también en algunos casos en la activación de los mecanismos de aplicación en particular. Y tanto la señora Sinovic como la señora Ruda se refirieron a algunos mecanismos para la consulta de la sociedad civil en el marco del acuerdo de libre comercio. Entonces, en todo eso, ¿cuál es el papel de la OIT? ¿Qué rol juega la OIT en los acuerdos de libre comercio? Bueno, el mandato constitucional de la OIT, que incluye la promoción de la ratificación y el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, y para ello la prestación y el ofrecimiento de asistencia técnica, ofrecen una amplia base para asistir a los estados, claramente con carácter voluntario y a solicitud de los estados miembros, a que den efecto a las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales, de conformidad con sus obligaciones como miembros de la OIT. Ahora, la OIT interviene de distintas formas en la aplicación de las cláusulas laborales en los acuerdos comerciales. Y les contaré tres elementos, ¿no? Al respecto. Bueno, primero, los socios en los acuerdos pueden utilizar la información que la OIT pone a disposición del público, por ejemplo, a través de los comentarios del sistema de control y de los procedimientos especiales con respecto a la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La señora Sinovic se refería, por ejemplo, a algunas observaciones sobre la libertad sindical en el caso de Ecuador. También los socios comerciales pueden solicitar asesoramiento a la OIT, recabando asistencia técnica sobre diversas cuestiones relativas a las normas y prácticas laborales en concreto. Y la viceministra se refería efectivamente a algunas solicitudes que nos hizo como OIT sobre algunos temas laborales. En ocasiones también la OIT ha soportado el fortalecimiento de la aplicación de las normas internacionales del trabajo que están reflejadas en los compromisos laborales mediante programas de cooperación para el desarrollo en colaboración con nuestros mandantes tripartitos y también en ocasiones con los socios comerciales. Entonces, ahora me gustaría concluir reiterando y destacando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de las Naciones Unidas,
considera el comercio internacional como un mecanismo favorable al crecimiento económico inclusivo y a la reducción de la pobreza y por consiguiente al desarrollo sostenible. Desde la OIT quedamos a disposición para seguir apoyando a nuestros mandantes tripartitos en la promoción y aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo, incluso las normas fundamentales que están referenciadas en el Acuerdo de Libre Comercio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa perspectiva del rol de la OIT en general y también en los acuerdos comerciales, también por enfatizar los 4 criterios que deben cumplirse, estas normas, estos estándares. Se mencionó también la importancia del papel de la participación y de la consulta, que es algo que está reiteradamente siendo mencionado el día de hoy, y también en esta, no sé si contradicción entre la mejora de la balanza comercial, las exportaciones, el crecimiento de este sector y en paralelo el crecimiento del sector informal que se vive en el Ecuador, este gran problema que enfrenta América Latina en general y el Ecuador en particular. Les quiero recordar que este webinar está siendo transmitido en vivo, así que ustedes pueden escribir sus preguntas, me parece que el botón a su derecha en el chat, pueden hacerlo y será recopilado por el equipo organizador para transmitirles a nuestras panelistas del día de hoy. Yo, como tengo, les decía yo, el privilegio de la moderación, voy a empezar con una pregunta para cada una mientras ustedes también formulan las suyas. Y empecemos, viceministra, con usted. Se mencionaron varios temas en los hallazgos de este estudio, de esta evaluación de impacto del acuerdo comercial. Muchos de esos hallazgos usted ya los mencionó. Y entonces, más que responder a ellos, es quizás hacer algunas precisiones. Y voy a tomar 2 puntos. Uno es justamente el de el enforcement o el cumplimiento de las normas a través de las inspecciones y otros mecanismos. Usted ya mencionaba que solo en lo que va del año hay números récord de inspecciones que se están realizando. Si nos puede comentar un poco más allá de las cifras, qué es lo que se está encontrando y qué está haciendo el ministerio para asegurar que los estándares mínimos se cumplan. En los hallazgos se mencionaban al menos 2 que fueron relevantes. Uno, las horas de trabajo y otro, el acceso a la seguridad social. Y por otro lado, algo que también se mencionó en su primer punto es el tema del trabajo infantil, que si bien ha mencionado, se ha mejorado, todavía sigue siendo un problema, sobre todo en las industrias que más están creciendo en exportaciones, por ejemplo, a la Unión Europea. Voy a dejar esos 2 temas ahí y me reservo otros para una segunda ronda. Aquí les voy a pedir que sean todas más breves, no tengo un tiempo exacto, pero si lo pueden hacer en menos de 3-4 minutos sería ideal. Muchas gracias, Ana Patricia. Efectivamente, las inspecciones de trabajo son unas inspecciones focalizadas. Y quiero comentarles que el Ministerio de Trabajo está organizado a través de 7 direcciones regionales que tienen a su cargo procesos de inspección de trabajo en las distintas provincias del Ecuador. Y que hay provincias que por su naturaleza, que por su desarrollo, por su cercanía, son más fáciles de efectivamente llegar a tener el control efectivo de las inspecciones focalizadas. Y hay otras que por su distancia y por el mismo número de inspectores de trabajo es mucho más difícil el acceso. Por lo tanto, no hay en el Ecuador, digamos, una paridad en la relación de inspecciones laborales sectoriales, ni tampoco frente a las inspecciones de trabajo por provincias. El reto es mucho mayor. ¿Qué es lo que se ve básicamente en las inspecciones de trabajo? Se ve el cumplimiento de los derechos laborales. Si es que tienes o no contratos, si es que cumples o no horarios de trabajo, si es que estás afiliado o no a la seguridad social, y si es que tienes un tema que con la pandemia ha sido fundamental y quiero volver a rescatar aquí, porque creo que es muy importante decir que nosotros trabajamos de cerca en la implementación del retorno progresivo y seguro al trabajo a través del plan de vacunación tan exitoso que el gobierno nacional ha tenido y que ha permitido
dentro de este contexto una recuperación económica importante con índices que nos sugieren que hay una reactivación productiva. Por lo tanto, eso es un tema que quisiera rescatar. Se ve también esto, el cumplimiento de la seguridad y de la salud en el ambiente de trabajo. ¿Y qué pasa si es que no se cumplen? ¿No es cierto? Hay dos escenarios. Tú vas y efectivamente las inspecciones focalizadas, que nosotros queremos que cada vez sean más objetivas y poco discrecionales, y en ese punto estamos trabajando, imponen unas multas y sanciones. Lamentablemente no existe todavía, y estamos trabajando en ello, esta correlación directa entre el monto de la sanción y la falta. Y creo que ese es un aspecto muy importante que va a permitir tener más certeza y seguridad jurídica que buscamos en la implementación de este gobierno. Y el segundo tema, el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad social y del trabajo infantil, están también relacionados con estas inspecciones focalizadas. Nosotros queremos que todos los sellos que nos ayuden a exportar de mejor manera, con el comercio justo, con el acceso a las mujeres, con la erradicación del trabajo infantil, son fundamentales para tener acceso a mercados. Los mercados europeos son muy exigentes en estos aspectos, y creo que nosotros estamos trabajando de cerca con el Ministerio de la Producción para acceder a tener estos sellos que nos permitan llegar a estos mercados cumpliendo los estándares de respeto a los derechos laborales como una parte fundamental en la implementación y en el desarrollo del comercio. No sé si se queda algo más en el tintero en los 4 minutos. Estoy en 3, Ana. Perfecto. Sí, fantástico, fantástico, y espero poder tener una ronda más. Vamos ahora, Magdalena, quisiera regresar contigo. Tú mencionaste, tengo un par de preguntas. Una, quisiera yo entender de mejor manera ese hallazgo suyo del decrecimiento de la informalidad, y tal vez esta es una presión más técnica del estudio que ustedes realizaron, cuándo fue hecho, porque las cifras ahora en el Ecuador son dramáticas, de un incremento en esa informalidad que ya era muy alto, ahora está cerca del 50% en general. Entonces, una precisión ahí sobre ese punto. Y otra más que me pareció muy interesante el último aspecto que tú mencionabas, que era sobre el tercer aspecto que mencionabas de diálogo social, donde decías tú que fuiste gratamente sorprendida por este proceso inclusivo que se había realizado y que lastimosamente, o sin embargo, una de las partes fundamentales de representación de los trabajadores dejó de asistir en protestas, si se quiere, o en desacuerdo por las pocas acciones tomadas especialmente por algunas industrias. Tú mencionabas específicamente la industria del banano. Entonces, me parece un aspecto fundamental, y tal vez quisiera que tú amplíes estos dos puntos en los que me daba la impresión, mencionabas, había una mejora, pero que esta mejora se ha visto pausada, o ha habido un retroceso muy puntual en estos aspectos. Magdalena, si puedes ayudarnos en 3-4 minutos. Yes, thank you very much for the questions. They touch upon important aspects. Sí, muchas gracias por estas preguntas que topan temas tan importantes. Empezaré con el tema del diálogo social y la situación en torno a al diálogo con el Consejo Consultivo y la representación de los sindicatos y organizaciones que fue establecido en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible. Lo que he podido observar, que he venido siguiendo la implementación de los capítulos en el acuerdo con la Unión Europea, lo he venido haciendo por más de 30 años ya. En algunas ocasiones ha sido un problema el establecer estos grupos de asesores por su composición y por la manera en que se lidera el proceso. En este sentido, estuve impresionada de manera muy positiva por el proceso que pude observar en Ecuador, en el cual el gobierno, conjuntamente con la sociedad civil, organizaron talleres en distintos lugares del país para crear conciencia sobre el capítulo de comercio y desarrollo sostenible, y también sobre los valores del rol de la sociedad civil en la implementación del capítulo. Y más allá del proceso de consulta y la campaña de concienciación, el grupo consultivo se estableció, y como mencioné,
siguió la carta y el espíritu del acuerdo de una propuesta muy equilibrada con representantes comerciales de sectores como el banano, atún, que son, sabemos, muy importantes para la economía del Ecuador y sus exportaciones de la Unión Europea, representantes de los sindicatos y representantes también de ONGs. Asimismo, cuando entrevisté a los miembros del grupo, estaban muy orgullosos y tenían razones de estarlo por la manera de trabajar, de implementar el procedimiento, tenían reuniones regulares y sí, tenían una cooperación y un diálogo con la sociedad civil de Colombia y Perú, ya que el acuerdo comercial incluye también a los otros países andinos. Asimismo, algo muy interesante fue también que podían invitar a expertos para apoyar el trabajo del grupo. Por tanto, esto es algo muy importante y algo de lo cual se puede uno enorgullecer. Es algo muy positivo. Otro elemento que usted también incluyó en su pregunta, hace poco tiempo hubo una queja de parte de la sociedad civil sobre la situación en el sector del banano, que ofrecía evidencia, como mencioné en mi presentación, en que la legislación no se implementa completamente en el sector, o por lo menos en algunas compañías. Algunos trabajadores no tienen contratos, otros no están cubiertos por la seguridad social, otros no reciben el equipo necesario para el trabajo con químicos, por ejemplo. Algunos trabajan en jornadas demasiado largas y en parte del sector la legislación existente no se está respetando. Por tanto, la sociedad civil y los sindicatos presentaron esta situación al gobierno y también a la Comisión Europea, presentando que hay un problema más amplio que necesita abordarse. Sé que hubo un diálogo en la Comisión Europea y el gobierno de Ecuador. Hubo discusiones en el contexto del capítulo de comercio y desarrollo sostenible. Sin embargo, se tuvo el sentimiento de que no hubo un progreso significativo y por lo tanto se retiraron del trabajo del grupo consultivo para resaltar la necesidad de mayor compromiso, mayor diálogo, a buscar maneras de abordar los problemas planteados. O sea, se sabe que no se pueden resolver de la noche a la mañana, que se necesita un trabajo conjunto que sea muy intensivo. Muchas gracias por esos detalles. Si tenemos más tiempo, vamos a permitirle y solicitarle a la señora viceministra comentar al respecto. Hablando ya de la falta de los incumplimientos, si se quiere, dos preguntas ligadas a esto desde la perspectiva de la OIT. Primero, ¿dónde verías tú las alertas, los semáforos que en general en la comunidad andina, llamémoslo así, y en particular en el Ecuador, ves aspectos que no se esté cumpliendo o que se debería mejorar? ¿Y cuál es la consecuencia, la sanción, la medida que la OIT toma a sus miembros si es que hay incumplimientos? Muchas gracias, Ana Patricia, por tu pregunta. Y bueno, la OIT evalúa el cumplimiento de las obligaciones normativas mediante un sistema de control que tiene digamos, que se despliega en dos maneras. Por un lado tenemos el sistema de control regular y por otro lado tenemos algunos procedimientos especiales que se basan en la presentación de quejas. Ahora, los órganos de control de la OIT cuentan con distintos procedimientos para formular sus recomendaciones a fines de que los estados cumplan con las obligaciones normativas para acompañar justamente los estados en el cumplimiento de estas obligaciones. Ahora, en el marco del control regular, cuando un país ratifica un convenio de la OIT, se ve obligado a presentar las memorias regulares sobre las medidas que ha adoptado para aplicarlo. Por ejemplo, cada 3 años, los gobiernos deben transmitir las memorias con informaciones detalladas
sobre las medidas que han adoptado, tanto en la legislación como en la práctica, para aplicar los 8 convenios fundamentales de la OIT y los 4 convenios de gobernanza justamente sobre la inspección del trabajo, la política del empleo y el diálogo tripartito. Y este año el gobierno de Ecuador cumplió con la obligación de enviar memorias sobre 13 convenios ratificados, incluidos algunos convenios sobre la erradicación del trabajo infantil y la abolición del trabajo forzoso y la libertad sindical. Ahora, ¿cómo se realiza después este seguimiento del cumplimiento? Hay 2 órganos implicados en este control, la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Entonces, la Comisión de Expertos se reunirá ahora en noviembre y analizará todas estas memorias enviadas por el gobierno de Ecuador y publicará su informe en el mes de marzo. Ahí podremos ver cuáles serán las alertas nuevas que surgen de la aplicación de estos convenios. Hasta ahora nos referimos a los comentarios que ha publicado la Comisión de Expertos anteriormente y a los cuales el gobierno de Ecuador ha presentado sus nuevas informaciones. Y después, y ahí me quedaría atenta por si hay otras consultas, hay los procedimientos especiales y entre ellos cabe destacar el Comité de Libertad Sindical, que es un comité que recibe justamente las quejas presentadas tanto por las organizaciones de empleadores como por las organizaciones de trabajadores sobre las violaciones de la libertad sindical. Y ahí es importante destacar que no es necesaria la ratificación previa de los convenios sobre libertad sindical, porque los principios de libertad sindical comprometen a todos los estados miembros de la OIT independientemente de la ratificación de los convenios. Sin embargo, Ecuador ha efectivamente ratificado el Estado los 2 convenios fundamentales sobre la libertad sindical. Entonces, hay otros procedimientos especiales también previstos en la Constitución de la OIT, pero no creo que tenemos el tiempo de entrar en los detalles de estos procedimientos. Sin embargo, es importante destacar para concluir que las organizaciones de trabajadores y de empleadores también participan en estos procedimientos, ya que tienen la opción de enviar sus observaciones sobre la aplicación de estos convenios por el Estado, y esto claramente es un componente muy importante de estos procedimientos para el análisis de la aplicación de las normas. Una vez que estos comentarios se publican con las recomendaciones de los órganos de control, ahí los socios comerciales pueden utilizar esta información que es pública para evaluar cómo se están implementando las disposiciones laborales en los acuerdos de libre comercio. Me quedaría ahí por ahora, pero atenta si hay otras consultas. Muchas gracias. Gracias por ese excelente resumen de este proceso largo y complejo, que además implica el comentario de expertos y de varias partes. Viceministra, hay una pregunta que está relacionada a un tema sobre el que también quería yo profundizar, y es algo que, como decía ya antes, ha estado en todas las intervenciones, y es el de la participación de la sociedad civil, de otros actores, el de la consulta, y ahora atándolo también a lo que dice María Laura, el del derecho a la asociación, el de la protección del derecho a la sindicalización. Entonces ahí una pregunta en 2 partes, viceministra. Una, específicamente este tema del Consejo Consultivo, que parece todavía hay no se logran resolver o reintegrar los actores de la parte de la protección de derechos laborales, y en parte entiendo yo uno de los problemas fue justamente inconformidad con el de la protección del derecho a la sindicalización en ciertas industrias. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo se va a asegurar que sea un proceso de diálogo fortalecido? Y en esa misma línea del diálogo, usted ya mencionó las mesas de trabajo, consultas que han tenido previo al envío el primer envío de la ley de oportunidades, ahora que va a ser separado.
¿Qué está haciendo diferente el ministerio previo al nuevo envío de la ley que permita una mejor conversación, si se quiere, sobre la propuesta de reforma a la normativa que no sucedió antes y que el Ecuador necesita avanzar, pero también teniendo en cuenta las preocupaciones de los sectores de protección de los derechos laborales? Es por demás complejo, por un lado, tener esta necesidad de la flexibilización en las condiciones laborales, que es inevitable, sin llegar a ser un tema de precarización. Queremos ser muy claros que aquí no se está hablando del concepto de no cumplir las normas del trabajo decente, y esa es la herramienta para discutirlo, es el diálogo social. Efectivamente, como mencionaba en mi primera intervención, el diálogo debe ser un diálogo mucho más técnico y mucho más abierto y desprendido de los prejuicios que lamentablemente incorporan al sentarse o no en una mesa de discusión. Nosotros ya estamos conformados el Consejo Nacional de Empleo y Salarios, que es de empleo también. Está conformado, como les dije, desde hace un par de semanas, y está previsto que para finales del mes de octubre se realice su primera mesa de implementación y trabajo. Y me encantó poder referirme a qué está haciendo de distinto el Ministerio de Trabajo en esta nueva oportunidad para debatir la ley. Y creo que lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo empieza por participar en seminarios como hoy, que ratifiquen nuestra visión de que el diálogo es la herramienta para el encuentro. Y si es que nosotros queremos implementarlo, estamos efectivamente abiertos a conversar con las organizaciones sindicales, pero también a conversar e incluir en este diálogo, como lo hemos hecho ya y participado en el Consenso por el Empleo, por ejemplo, que fue una iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito, en los diálogos de la Fundación Esquel, los diálogos nacionales que fueron la semana anterior. Hemos estado participando directamente en construir porque queremos fundamentar no la posición que tengan los trabajadores, sino también la posición que tengan los trabajadores, quienes van a ser parte de esta ley. Las asociaciones de emprendedores, las asociaciones formales, las asociaciones de mujeres y jóvenes que no tienen acceso al empleo, que están dispuestos, por ejemplo, a debatir temas como qué hacemos para flexibilizar los horarios de trabajo. ¿Qué hacemos ahora que con una acertada decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, el periodo de lactancia materna está equiparado para las mujeres del sector público y del sector privado a 15 meses? ¿Cómo hacemos que esos horarios sean efectivos? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuánto trabajamos para vincular a los jóvenes mientras estudian? Entonces, estas preguntas creo que son muy importantes, Ana Patricia, y nosotros como Ministerio de Trabajo, en coordinación con las políticas que nos dicte evidentemente el presidente Guillermo Lasso, que también ha dado estas muestras claras de decisión con el Ministerio de Gobierno, estamos preparando estas mesas en donde nos deberemos sentar a debatir con mucho más detenimiento y con mucho más capacidad técnica en los textos de esta ley que en este momento ya están a disposición. Hemos recibido ya de parte de la academia algunas observaciones al proyecto de ley presentada y me parece muy importante poder compartir con todos ustedes los siguientes pasos. Estamos pues abiertos a ello y creo que se ha dado muestras de que esta disponibilidad está presente en este gobierno como un cambio de política pública. Así que el elemento del diálogo nacional es sin duda un elemento de política pública que no solo es un mandamiento en el acuerdo con la Unión Europea, sino que es una política de gobierno nacional. Muchas gracias, viceministra. Y como era de esperarse, hay una pregunta más para ustedes. Es realmente para quienes nos ven de otros países un momento crítico en el Ecuador, donde se está discutiendo, se está esperando discutir una propuesta de reforma laboral que tiene implicaciones importantes. Entonces, por eso todo el mundo está también aprovechando la presencia de la viceministra y atento a ver cómo viene esta nueva propuesta. Y esta segunda pregunta se refiere a qué está pensando el ministerio hacer
para evitar los abusos. Y como usted ya mencionaba, y me imagino muchas de esas denuncias que se hicieron en parte estaban relacionadas a varios cambios que se hicieron en la ley humanitaria, y si bien la primera propuesta de ley explicitaba que iba a haber sanciones cuando un empleador cambie al trabajador a estas nuevas modalidades, es comprensible, es natural tener una preocupación a que estos, llamémoslos, incumplimientos y hasta abusos sucedan, y el Ministerio de Trabajo tendrá que prepararse para actuar de manera no solo reactiva, sino proactiva, en vista que ya tuvimos una experiencia que ustedes seguro la siguen viviendo con estos cambios de contratos que no necesariamente estaban apegados o no cumplían con la intención de generar o de amortiguar el efecto de la pandemia y que se convirtieron en regresión de derechos o en abusos laborales. Creo que es muy importante decir que estamos en la línea de verificar el cumplimiento de los derechos laborales. Esa es la línea que tiene el Ministerio de Trabajo y esa es la que ha sido compartido con todas las direcciones regionales y en las inspecciones. ¿Qué hemos hecho de distinto? Y yo creo que aquí hay algo fundamental. Más allá de que esta sea una política pública, la Inspección de Trabajo necesita un tema de capacitación. Y esas capacitaciones han sido constantes para los inspectores de trabajo y para los empleadores en saber cuáles son el alcance de estos derechos. Nosotros quisiéramos tener mejores y más sólidas inspecciones, capacitaciones en la inspección de trabajo para los inspectores y para los nuevos que se incorporen. Así que estamos trabajando en un proyecto para ser presentado que más allá de que se implemente en los próximos meses, en estos meses ya se ha dado como resultado esta cantidad de inspecciones y la cantidad de sanciones que se han dado. Porque una cosa es el cumplimiento del derecho y estamos absolutamente claros que la ley humanitaria permitió la sostenibilidad de muchos empleos en el Ecuador. Es indudable que también han habido abusos. Y esos abusos tienen que ser controlados por la autoridad que es el Ministerio de Trabajo y que tienen que ser sancionados por las compañías que incumplen el cumplimiento de los derechos, especialmente en lo que tiene que ver con tres aspectos, que son las desvinculaciones y el pago de las indemnizaciones, por un lado. El segundo punto es el cumplimiento de los horarios de trabajo y el tercer punto es el cumplimiento de la afiliación a la seguridad social, que va de la mano con el pago de la remuneración. Entonces, en esos tres aspectos se han centrado o se han concentrado más las inspecciones en estos últimos meses. Y las sanciones habían estado dadas en ese sentido. Ratifico una vez más que hemos perdido más de 600,000 empleos con la pandemia, con la dura pandemia que ha afectado al Ecuador, que se han recuperado ya, por suerte, y en los últimos meses con más fuerza, más de la mitad, pero que todavía seguimos sin llegar a niveles de empleo de años anteriores a esta pandemia COVID, y que la ley humanitaria y esta flexibilización que tuvo especialmente en lo relacionado a horario de trabajo y disminución de remuneración fueron una herramienta positiva, y que no estamos de acuerdo en los abusos que una norma que permite salvar el empleo pueda ser utilizada por los empleadores, que son pocos, porque sí, también tengo que decir que lamentablemente aquí los que menos cumplen son los más pequeños, los informales y las pequeñas y medianas compañías o emprendimientos que no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces estás frente a una dicotomía bastante más compleja, porque no estás en la capacidad de cumplir esos derechos y tampoco tienes la formalidad necesaria para poder efectuar las inspecciones que necesitamos. Así que tremendo reto el que estamos enfrentados, pero estos objetivos y las líneas en las que estamos actuando se ya manifiestan en la reversión de los números con la empleabilidad mayor y con las inspecciones realizadas a nivel nacional que partí exponiendo en mi primera intervención. Muchas gracias.
Tengo otra pregunta que viene vía los que están asistiendo a esta feria virtual y este primer webinar, y esa es, María Laura, para ti, y contigo ya vamos terminando. Tú justamente me parece que tu segundo punto habías mencionado el papel del sector empresarial o el papel que tienen varios sectores, y esta pregunta es específicamente sobre cómo ves tú la voluntad del sector empresarial ecuatoriano, no solo para cumplir los mínimos, sino para ir más allá, y cómo esto también está relacionado al cumplimiento de normas internacionales y de un buen relacionamiento con los aliados de los acuerdos comerciales. Entonces, la pregunta específica es, regresando a tu punto sobre el rol del sector empresarial, ¿cuál es tu impresión de ese rol en el Ecuador? Muchas gracias, Ana Patricia, y también gracias a quien pues formuló la pregunta. Bueno, digamos que la obligación de cumplir con las normas internacionales del trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, recae en los Estados miembros que han ratificado los convenios. Entonces, digamos, el rol del sector empresarial es un rol al cual yo me refería en mi intervención anterior, es un rol de acompañamiento a la evaluación por parte de los órganos de control de la OIT en evaluar justamente el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Entonces, digamos que claramente la obligación es del gobierno, y como lo mencionaba también la viceministra, por ejemplo, por el medio de la inspección del trabajo, el gobierno puede controlar que el sector empresarial esté cumpliendo con las leyes y con los reglamentos nacionales, que a su vez estarían en conformidad o no, según lo indican los órganos de control, con las normas internacionales del trabajo. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, la participación del sector empresarial al diálogo con respecto a la aplicación, en varios aspectos de aplicación de las normas internacionales del trabajo, es algo que también es muy importante para la OIT. De hecho, ustedes saben que nuestros mandantes, nuestros constituyentes en la OIT son los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Son ellos que tienen las tres llaves para acceder, para entrar en la casa de la OIT. Entonces, digamos, el hecho de que el sector empresarial esté comprometido con el sistema de control y que envíen sus observaciones, por ejemplo, sobre la aplicación de los convenios ratificados por Ecuador, el hecho de que el sector empresarial cumpla con las normas internacionales del trabajo a las cuales se han comprometido los gobiernos, y en este caso el Ecuador, que la ha ratificada, es algo que la OIT ve con mucho agrado, ¿no? Y siempre estamos a disposición. Ustedes saben que en la OIT pues tenemos algunos departamentos técnicos que digamos que se ocupan justamente de las actividades tanto de los empleadores como de los trabajadores, y que acompañan justamente nuestros mandantes en todas las actividades relativas a la OIT, incluso claramente las actividades normativas. Entonces, esto es lo que podría decir yo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y teníamos una pregunta para nuestra keynote, Eva, pero ella lastimosamente tuvo que salir antes, así que María Inmaculada, para aprovechar, agradecerte por la invitación y a través tuyo a todos los miembros de la delegación en el Ecuador, y te dejo ahora sí a ti con la última palabra. Y tú escogerás del mensaje. La pregunta prevista era ¿qué pasa cuando hay incumplimiento de este capítulo de comercio, desarrollo sostenible, especialmente en el sector laboral? Y
Si lo puedes responder brevemente, seguro no querrás terminar con la parte de negativa. Y con esto también ya te cedo de una vez la palabra para el cierre. Y me piden que al final de la intervención de María Inmaculada, por favor, todos prendamos las cámaras, todos y todas, para poder tener el registro de este primer panel. Así que por mi parte les agradezco. Ha sido realmente un gusto conversar con ustedes esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Ana Patricia. Es una pregunta muy pertinente. ¿Qué sucede cuando no nos ponemos de acuerdo? Cuando tenemos una visión diferente de lo que es la implementación del acuerdo. Bueno, realmente yo creo que es un mecanismo casi en dos partes. Somos socios comerciales, eso es lo principal. Tenemos un marco de discusión, tenemos este marco que nos permite tener un diálogo muchas veces fructífero con las autoridades. Entonces, este es el primer paso. Un diálogo con, normalmente es el Ministerio de Trabajo, sobre la interpretación que tenemos las dos partes de un respeto o una falta de respeto sobre un compromiso en materia de derecho laboral. Tenemos una segunda, es un mecanismo como en dos partes. Si realmente en este diálogo que se da dentro del marco del Comité de Comercio, en uno de los subcomités, si no avanzamos en este diálogo, por así decirlo, no menos estricto, pero menos sin tantas consecuencias, pasamos a un mecanismo de solución de diferencias, es lo que llamamos el dispute settlement. Pero esto no es un mecanismo de diferencias como sucede en aspectos comerciales. Aquí se trata de establecer quizás un diálogo más formal en un mecanismo de resolución de diferencias en el que se establece un panel de expertos. Estos expertos pueden ser, no somos los que dialogamos normalmente, sino que puede ser un panel de expertos internacionales que da una interpretación, estudia el caso y nos da una serie de recomendaciones. En todo caso, no hay repercusiones comerciales, no hay sanciones, no hay vetos, no se para el flujo de nuestras relaciones comerciales, sino que este panel de expertos hace una serie de recomendaciones que normalmente las partes toman en consideración. En el discurso de Eva se refirió específicamente al caso que tenemos con Corea. Creo que la traducción no estaba funcionando muy bien y no sé si nuestros participantes han podido escuchar esa parte del discurso. Pero en el caso con Corea tenemos un caso de resolución de conflictos o una diferencia de entendimiento que ha dado sus resultados. O sea, el que no haya sanciones económicas no significa que realmente no haya el diálogo, no dé sus frutos. De hecho, cuando se estableció ese panel, el gobierno de Corea del Sur ratificó 3 convenciones de ILO. Entonces, digamos que lo que utilizamos es mucho la diplomacia, el diálogo, y eso tiene sus frutos. Realmente no, yo creo que esto responde a la pregunta de nuestros oyentes. Realmente no hay sanciones comerciales, pero la diplomacia funciona. Gracias. Y bueno, que con esto creo que me toca agradecer sobre todo a vosotros el tiempo, a amigos, colegas, al público presente, toda esta ronda de preguntas, y agradecemos a todos los que formaron parte de estas discusiones. Agradecemos al público por la presencia de hoy y les damos cita en el seminario de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y nos pidieron que prendan las cámaras para última foto de registro. Ahí no sé quiénes están organizando, que me ayuden porque no sé cuál es el requisito. En este momento vamos a capturar 1, 2. Ya, solo nos... Bueno. Sí, 3. Tomará varias. Ajá, otra más por si acaso. Ya estamos fuera del aire, ¿no? 1, 2 y 3. Y con esto vamos a finalizar. Muchísimas gracias. Gracias, una buena mañana. Muchas gracias. Saludos.